Bien, una vez más, saludos tengan todos y todas. Gracias a los compañeros que ya se han conectado, gracias por su puntualidad y esperando que se sigan conectando más compañeras y compañeros. Quería empezar la clase de hoy enseñándoles el libro del cual hablamos. Yo imagino que no se ve bien, no se ve, ¿verdad? ¿O se ve? Pregunto. No, Lick, no se ve. No, Lick, no se ve. No se ve, ¿verdad? Después al final voy a quitar el fondo de pantalla. A ver si lo pueden ver. ¿Alguien ya lo compró? Se conectó con Multilibro. Yo ya lo compré, Lick. Bien, Carla. No sé si era igual, porque este es medio blanco. Fíjese que hay como varias ediciones. Yo creo que la última edición, me parece que no es esta. Esta es esta es la del 2018, que yo creo que fue la primera. Pero de todas maneras el libro es el mismo. O sea, no ha cambiado realmente el contenido. Y yo espero que todos me hagan caso y lo compren. Y que se guíen por lo que está aquí en el libro, porque por supuesto le va a hacer a ustedes más fácil. Pero bien, qué bien, Carla, que ya lo compró. Otra vez repito, compañeros, los animo. El que tenga el libro tiene el 90% de las cosas terminadas. Bien, continuando la clase anterior, hoy vamos a ver, ya siguiéndonos por el libro, al que aparece el primero, realmente, que es de la visión filosófica de la economía, o sea, de las categorías económicas, para el análisis económico, la visión aristotélica de la economía, y vamos a ver a Aristóteles. Pero por supuesto, no podemos ver a Aristóteles fuera de su contexto. Creo que esto es importante. Todos deben tenerlo en cuenta. Cuando vamos a analizar un filósofo, el que sea, y en cualquier tema, sea económico, político, social, nos pone Carla, vale 12, sí mismo era, vale 12 Carla de impreso, ¿verdad? Y 5.64 digital. Yo creo que el problema del digital es que después que se adquiere y no se puede bajar. O sea, cuando pasa ya el tiempo, es como si se quedan sin el libro, ¿no? No sé, no tienen conexión, es algo así. Yo nunca he entendido muy bien eso, ¿no? Y el impreso, ya ustedes se quedan con el libro. Eso realmente es más. A ver si es el mismo que yo tengo aquí. Quiere decir que ni siquiera se ha cambiado la carátula. Pues mejor, ¿no? Porque así es más fácil, por supuesto, que no se pierden, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Carla, y por ponerlo ahí para compartirlo con todos los compañeros y compañeras. Entonces le decía que cuando vamos a analizar un filósofo hay que analizarlo en su contexto histórico, porque nosotros vamos a ver cosas aquí que, por supuesto, lo más seguro es que lo sorprenda, ¿no? De lo que dijo Aristóteles y de lo que él planteó muchas veces sobre diferentes definiciones de conceptos como Estado, democracia e incluso la misma concepto relacionado a la economía, a la forma de producción que existía en Grecia en ese momento. Porque estamos hablando de una sociedad esclavista, la sociedad griega antigua, la sociedad griega del momento de Aristóteles, que es el siglo III antes del nacimiento de Cristo. Aristóteles, que fue incluso el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que creó el Imperio Macedónico y uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Aristóteles fue su maestro y increíblemente Alejandro Magno es posiblemente el primer intento en el pensamiento occidental de un dominio universal, porque ese era el pensamiento que tenía Alejandro Magno.
yo diría no transmitido directamente por Aristóteles. Aristóteles realmente en ninguno de sus libros habla al respecto, pero evidentemente a la hora de hablar de, de Grecia, de los helenos y del helenismo como tal, eh, por supuesto estaba hablando de una u otra manera de eh, algo como por encima incluso de los seres humanos y como cultura, una cultura superior a las otras culturas de eh, en ese momento su mundo contemporáneo. Pero estamos hablando de una sociedad esclavista. Cuando uno habla de una sociedad esclavista, estamos hablando de una sociedad donde los esclavos son los que producen o los que mayoritariamente producían. En el caso de Grecia, tienen características muy, yo diría, particulares, en el sentido de que Grecia era fue, nunca, Alejandro Magno es el primero que unifica a Grecia desde Macedonia. Los griegos actuales consideran a Macedonia parte de Grecia. No sé si ustedes saben que en el mundo de hoy hay incluso dos Macedonias. Hay una Macedonia, provincia de Grecia, y hay una Macedonia del Norte, que es un estado independiente, que tuvo que ponerse así, Macedonia del Norte, para que Grecia la reconociera como estado independiente y dentro de la Unión Europea. Porque los griegos realmente de hoy consideran a Macedonia como parte del territorio griego. En ese momento histórico, en el momento de Aristóteles, no era así. Macedonia incluso fue considerada muchas veces como un territorio bárbaro. O sea, cuando uno habla de bárbaro relacionado a la civilización griega o la civilización romana, eso que se ha llamado la civilización greco-romana, ellos eran la civilización y fuera de su civilización los otros eran bárbaros. Bárbaros eran entonces considerados los macedonios, pero primero el padre de Alejandro Magno y después él mismo son los que ya en la figura de, sobre todo Alejandro Magno, unifican Grecia y lanza esa especie de campaña en contra del imperio persa, que culminó con la destrucción del imperio persa y con la formación del imperio de Alejandro Magno, que duró pocos años, solamente en momentos de su vida, y que después se fraccionó en lo que se llamaron los estados helénicos. Helénicos porque incorporaron esa cultura griega. Donde, repito, la esclavitud era el principal modo de producción. Incluso si había comercio, y esto es importante tenerlo en cuenta, no había comercio de los barcos. Muchas veces los que remaban en esos barcos eran esclavos. O sea, eran los que no remaban los dueños de los barcos, no remaban los comerciantes griegos, los comerciantes macedonios o los que después pertenecieron a esos estados eh, helénicos, incluido el Egipto de ese momento, eh, incluida la propia Persia, eh, la propia Grecia, Macedonia y diferentes estados que nacieron en ese momento. Todos eran estados esclavistas. Por lo tanto, en la visión de esas personas, incluido Aristóteles, el esclavismo era una cosa normal y común. Hoy, si nosotros vamos a hablar del esclavismo, lógicamente sería una barbaridad, ¿no? Vas contra los derechos humanos, bla, todo eso. Diría yo, esa narrativa mediática que cuando se habla de los temas de democracia, de, de derechos humanos, de un orden internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas muy comunes en el día de hoy. Voy a tratar de compartir con ustedes, le digo voy a tratar porque a veces no sé por qué motivo, pero voy a tratar de compartir con ustedes eh, un video corto sobre Aristóteles, como tal, para que ustedes de una u otra manera lo conozcan. Y después, por supuesto, vamos a poner la presentación.
Creo que yo no sé realmente por qué me salen a mí aquí. No sé ni cuántas presentaciones las que yo he hecho antes. Sin embargo, la presentación está abierta ahí. Sí. Si no pudiera, de todas maneras, yo se los voy a poner en el aula virtual. Saben cosas que no. David Hume, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo quiero ponerle a ustedes. Y que está abierto aquí en el navegador. Sí, no, está bien. Ya a ver si ahora sí me va a salir. Eh, Yo creo que ahora sí va a salir. Solamente les voy a pedir ahora que un momentico me digan si lo escuchan. Aristóteles nació en Estágira, Sí, colonia se griega ¿Se de la escucha. escuchan? península calcídica, en el año 384 Sí, a.C. ¿Se escucha? Ay, perfecto. sí, se Entonces, escucha. atención, esto dura solamente 18 minutos. Mírenlo, está realmente bien interesante, ¿no? Y después vamos a analizarlo dentro de la presentación que ya Y tiene que murió ver en con Calcis, Aristóteles. en la isla de Eubea, en el año 322 a.C., un año después que Alejandro Magno, su alumno más famoso. Es decir, vivió la muerte de la Grecia clásica y la entrada en el helenismo. Su padre Nicómaco fue médico de la corte del rey de Macedonia y parece que le inició en el arte de la observación natural. Cuando tenía en torno a 18 años, fue enviado a Atenas a estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció nada menos que 20 años. En torno al año 343 a.C. fue llamado por el rey Filipo II de Macedonia para que diera clase a su hijo Alejandro, algo que hizo varios años, y que sirvió para que Filipo, como agradecimiento, reconstruyera Estágira, ciudad que había arrasado años antes al conquistarla. Pero parece que no influyó demasiado en las ideas del propio Alejandro, cuya visión del mundo fue diametralmente opuesta a la de un Aristóteles que fue defensor de la polis frente al imperio y de los valores de la Grecia clásica frente al interés por Oriente de su alumno. En el año 335 a.C. fundó su propia institución de enseñanza en Atenas, el Liceo, así llamado porque estaba en los jardines del templo de Apolo Liqueos. Y durante su vida el Liceo fue equivalente a la universidad más famosa del mundo. Escribió casi sobre todo lo imaginable, aunque gran parte de su obra se ha perdido. Aún así, nos han llegado libros sobre lógica, metafísica, física, biología, psicología, ética, política, retórica y estética.
Pretendió escapar a la influencia de Platón, al cual criticó y nunca creyó ni en la teoría de las ideas ni en la de la reminiscencia. Quiso construir su propio método, pretendió ser más científico que su maestro y escapar de ideas preconcebidas y heredadas, pero lo logró solo en parte. Su lógica es totalmente correcta, su ética influye todavía hoy, pero fue incapaz de separar la física de sus propios conceptos metafísicos y concibió una cosmología geocéntrica que es errónea, pero que precisamente hay que conocer porque fue tomada casi tal cual como válida durante la Edad Media y mezclada con la religión, impidió el avance científico durante siglos. Y además, tratar de desmentirla casi le cuesta la vida a Galileo, por ejemplo. Así que Aristóteles ha influido mucho, muchísimo, en el pensamiento posterior, pero tanto para bien como para mal. Pero vayamos por partes. El punto de partida debe ser el concepto de ciencia de Aristóteles. Examina cómo se conoce y cree que el proceso tiene 4 fases. La sensación cuando se capta un estímulo por los órganos de los sentidos, la empeiría o experiencia, que consiste en recordar la sensación, la tecné, un grado de conocimiento que permite saber utilizar la experiencia, lo que tienes en la memoria, y que es, por ejemplo, el saber de los médicos de entonces que curaban porque sabían qué remedios daban resultados, pero sin saber el por qué. Y la 4ª fase, que es la ciencia, que precisamente es llegar a conocer el porqué de las cosas. Esta fase tiene más importancia para Aristóteles que todas las anteriores. Este proceso le aleja de Platón de forma radical, porque vincula el conocimiento a una experiencia sensorial, pero a la vez, como le suele pasar a Aristóteles, no puede resistirse a la influencia de su maestro y aunque considera ciencia un conjunto de saberes mucho más amplio, sigue dando más importancia a las ciencias teóricas, porque cree que estas son las de lo que verdaderamente es, pues tratan del ser necesario y donde existe una verdad inmutable. Estas ciencias de lo necesario son básicamente las matemáticas, la física y la metafísica, que al tratar del ser en sí mismo llama filosofía primera. Las ciencias de lo posible son aquellas en las que se pueden encontrar diferentes soluciones correctas a un problema, es decir, las cosas pueden ser de varias formas, algo que habría horrorizado profundamente a Platón. Aquí encontramos la ética, la política, la retórica y la estética. En todo caso, cree que la ciencia consiste en demostrar y para ello debe apoyarse en ir simplificando de verdades más complejas a verdades más simples hasta llegar a los primeros principios o axiomas, verdades que no necesitan demostración. En principio, Aristóteles pretende ser sistemático y basar el camino al conocimiento en el pensamiento correcto, es decir, busca un método que le permita saber si un razonamiento es correcto o no, si es lógico o está mal formulado. Por eso se le considera el padre de la lógica, porque es el primero que se dio cuenta de que independientemente del contenido, un razonamiento tiene una forma, y se puede estudiar esa forma para determinar si el razonamiento es correcto o no. Él hace esto estudiando los razonamientos, se parte de unos datos previos conocidos y con ellos se saca una conclusión, deductivos, la conclusión es necesaria y la única posible, categóricos, se expresan en frases de lenguaje comprobable, apofántico, formuladas de forma tajante o categórica, la conclusión también. Y estos son los silogismos. Un silogismo tiene 3 juicios, de los cuales 2 son las premisas conocidas y 1 es la conclusión. Y 3 términos, el sujeto de la conclusión, el predicado y el que media entre los 2 anteriores en las premisas y no aparece en la conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Sócrates, sujeto, mortal, predicado, hombre, el término medio. Aristóteles se dedicó a estudiar la estructura de los silogismos. Diferenció los tipos, los modos de juicios categóricos que existen, por su cantidad y por su cualidad, y sus combinaciones. Universal afirmativo, particular afirmativo, universal negativo y particular negativo. A partir de ahí llegó a razonar 8 leyes, 4 para los juicios y 4 para los términos, que permiten averiguar, solo por la forma, cuando un silogismo es correcto. Este es su logro más importante, puesto que gracias a él comenzó a existir una nueva disciplina y todo su trabajo en ella, que ahora forma parte de la lógica de clases, es totalmente válido. La lógica fue luego desarrollada por los estoicos, que trabajaron ya sobre los razonamientos hipotéticos, pero la realidad es que durante toda la Edad Media la base fue el trabajo de Aristóteles, que incluso fue utilizado tal cual por Kant en su dialéctica trascendental para determinar los paralogismos que comete la razón en su uso puro cuando razona sobre el alma, es decir, cómo nos equivocamos cuando intentamos razonar haciendo metafísica. Fue a partir del siglo XIX cuando la lógica empezó a desarrollarse a gran velocidad gracias a algo que Aristóteles no pudo hacer, que es matematizarla. La metafísica, eso que él llama filosofía primera porque es la más importante al dedicarse al ser, puede emprenderse gracias a la lógica.
Aristóteles cree que es posible llegar a la verdad en metafísica si lo que se utiliza es el lenguaje apofántico, o sea, el referido a hechos comprobables, y se aplican las leyes lógicas que él mismo había enunciado. Entonces, lo primero que estudia es qué podemos decir de un ser en lenguaje apofántico y distingue 10 categorías, que son 10 tipos de información que podemos dar sobre el ser. Por ejemplo, en Sócrates es un hombre de 80 kilos, blanco, que está en Atenas a las 3 de la tarde dando clase de filosofía, está hablando con Menón y es saludado por sus alumnos, lleva una toga rota y está de pie. La más importante es la primera, porque es la que nunca va a cambiar, y por eso la llama sustancia, o sea, la verdad necesaria, el verdadero ser. A su vez, la divide en dos. La primera sustancia es la que designa la individualidad, y la segunda es la que designa la esencia, o podríamos decir la especie. Por ejemplo, en Sócrates es un hombre, Sócrates es el individuo y el hombre es lo que no cambia, así que es la segunda sustancia, en este caso, hombre, la más importante. Como Aristóteles no cree en la teoría de las ideas de Platón, la segunda sustancia no es una idea que tiene existencia real, así que Aristóteles ni es dualista ni es idealista, pero desde luego sí es platónico. Algo que es bastante normal teniendo en cuenta que pasó 20 años solamente estudiando en la Academia de Platón. Hay en la metafísica de Aristóteles dos parejas de conceptos, que se entienden mejor cuando las aplica en su física, y por eso es ahí donde las vamos a explicar. Estas son el acto y la potencia y la materia y la forma. Conceptos, como digo, que son profundamente metafísicos y que van a permear absolutamente todo el resto de su filosofía, empezando por la física y sobre todo con preponderancia absoluta del acto. Veamos. La física es el estudio de los seres naturales, que para Aristóteles son los que se ven afectados por los principios del movimiento y el reposo. Porque sí, para Aristóteles el movimiento no solo existe, sino que ha de ser estudiado detenidamente. Nótese que para los griegos cambio y movimiento son sinónimos. Así Aristóteles distingue movimiento o cambio sustancial, movimiento o cambio accidental, del cual además diferencia tres tipos: el cuantitativo, el cualitativo y el local, que ese sí es el que se refiere a desplazarse de un sitio a otro. Como indica la propia clasificación, lo que cree más importante es el movimiento sustancial, porque de hecho un ser pasa de ser una cosa a ser otra. Por ejemplo, un árbol se quema y pasa a ser ceniza. Quiere explicar cómo puede suceder esto y para ello utiliza la pareja de conceptos de materia y forma. Cree que el ser consta de dos principios, la materia y la forma. La materia prima sería la sustancia común a todo ser y la forma sustancial lo que define la especie, así que en el cambio sustancial lo que está pasando es que la forma del ser es la que cambia. En relación con el movimiento local es donde mejor se entiende la pareja de acto y potencia, porque Aristóteles, para explicar qué pasa en los desplazamientos, los describe como el acto de un ser en potencia precisamente porque está en potencia. ¿Qué quiere decir? Según él, todo ser es una combinación en grado variable de acto y de potencia, siendo el acto lo que es el ser en ese momento y la potencia lo que puede llegar a ser. Así que el ser, al moverse, lo que desarrolla es su potencia, su capacidad de moverse y la convierte en acto. Pasa de estar en acto en el punto A estar en acto en el punto B, estando en acto en todos los puntos intermedios por el camino, desarrollando su potencia o capacidad para llegar a B, y cuando llega a esa potencia ya la ha desarrollado y está en acto. Esta explicación la destina especialmente a Zenón de Elea y sus aporías para negar la existencia del movimiento porque oponen el ser a la nada. Aquí Aristóteles dice, no hay esa oposición, no es la nada, sino la potencia, la capacidad latente de cambiar lo que entra en juego y el movimiento es real. El acto de un ser siempre va a ser lo que es, y por eso es más importante que la potencia, que es lo que podría ser, pero no se sabe si será o no. Así considera que un bebé será mucha más potencia que acto, puesto que podría ser mucho más de lo que es, pero es menos perfecto que un adulto, que ya es más acto y menos potencia, y menos que un anciano, que ya en acto ha desarrollado lo que ahora llamaríamos todo su potencial. En las dos parejas de materia y forma, potencia y acto, son la forma y el acto lo más perfecto. La forma es lo que define la especie, o sea, la segunda sustancia, o sea, la verdad necesaria del ser, y por eso la considera actual, activa y determinante. La materia, como es una cosa, pero puede pasar a ser otra, es potencial, pasiva e indeterminada. Lo que también se mezcla en la metafísica y la física de Aristóteles es su estudio de las causas del ser, que aparece en ambas. Cree que en general existen cuatro causas: la material, la formal,
la eficiente, que es el por qué, y la final, que es el para qué. A pesar de que divide en 4, en los seres naturales la causa material es la materia, y todas las otras corresponden a la forma. La forma, que es la que determina la especie, explica primero por qué la especie hace lo que hace y también para qué lo hace. Que para Aristóteles siempre va a ser para el bien, lo que le va bien a la especie y a lo que tiende de manera natural, que por ejemplo en los hombres él piensa que es a pensar. Esto es lo que define que la filosofía de Aristóteles crea que existe una teleología, finalidad, inmanente, innata, que está dentro del propio ser. De la causa eficiente lo que se deriva es el principio de causalidad, que tanto problema ha dado en la historia del pensamiento. Como existe siempre un porqué, todo efecto tiene necesariamente una causa. Y en el sentido más correspondiente a lo que es la física actual, al movimiento, lo que implica es que todo lo que se mueve es movido por otro. Es decir, la inercia no existe, algo que causó siglos de retraso. El universo aristotélico es como una cebolla, una esfera con capas superpuestas que se tocan. Como no le cabe en la cabeza el infinito, y además considera que el universo tiene que ser perfecto, pues le da la forma cerrada que entonces era considerada como la más perfecta, la esfera. Divide su cosmos en la zona sublunar imperfecta y la zona supralunar, que incluye a la luna, y es perfecta. En el centro de todo está la Tierra, que cree que está inmóvil. A su alrededor, en la zona todavía sublunar, Aristóteles sitúa nada menos que al resto de los elementos de Empédocles, agua, aire y fuego, en un orden que cree deriva del peso específico de cada uno, porque cree que en la zona sublunar el movimiento tiende a ser de tipo rectilíneo, porque cada elemento tiende a su posición natural y cuando llega a ella el movimiento se detiene. Por ejemplo, cree que los humanos caemos hacia abajo porque estamos formados principalmente por tierra y tendemos a ella. Al aceptar la teoría de los 4 elementos de Empédocles, está rechazando la idea de Demócrito, que también conoce, de que todo está constituido por átomos. Pero entonces, en la zona supralunar, donde se sitúa a los 7 únicos cuerpos celestes que cree que existen, por este orden, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, todos ellos girando alrededor de la Tierra en órbitas que cree que son circulares y con una última capa que es la de las estrellas fijas, deduce que tiene que haber un quinto elemento que haga de toda esta zona un lugar perfecto e incorruptible con un eterno movimiento circular. Otra vez en contra de Demócrito, rechaza la existencia del vacío y concluye que todo está lleno y constituido de una sustancia a la que él llama quinta esencia o éter. Y después de esto, ¿cuál es la causa del movimiento de las esferas de los cuerpos celestes? Porque su principio de causalidad ya hemos dicho que dice que todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro. Aristóteles no lo define como Dios. En línea con el pensamiento clásico griego no le da poder creador, pero es evidente que el acto puro está envuelto de características divinas. Y más allá de los otros errores de la cosmología aristotélica, esto en particular es lo que la convertirá en inamovible en la cultura cristiana de toda la Edad Media. Porque esto no es ni más ni menos que la primera vía para la demostración de la existencia de Dios que va a utilizar Santo Tomás de Aquino. Si todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro, el causante inmóvil de ese movimiento es Dios. Y atacar este principio de la física aristotélica no puede ser aceptado de ninguna manera. Se llegará a extremos de complejidad inimaginables para salvar la validez de este modelo. Entre las ciencias de lo posible, las más importantes son la ética y la política. Para su ética, primero hay que saber que divide a los seres vivos en plantas, animales y hombre, y los jerarquiza, situando al hombre por encima. Así, cuando estudia qué es el hombre, cree que su forma, su psique, engloba las capacidades de animales y plantas, y así tiene psique vegetativa, sensitiva, y añade la racional, su capacidad de pensar que le distingue de los animales. La psique racional es el nous, la inteligencia, que divide en pasiva o potencial, pathetikos, que permite hacer un esquema o fantasmata de las realidades, y el nous poietikos, productivo o actual, que permite extraer conceptos a partir de esos esquemas. Aristóteles no cree que la psique sea inmortal, pero dice, si algo lo fuera, ese algo sería el nous poietikos. Divide las acciones humanas entre las que dependen de la psique vegetativa y sensitiva y las que dependen de la psique racional. Las primeras dan lugar a virtudes éticas y las segundas a virtudes dianoéticas. Define la virtud ética como el hábito selectivo que consiste en elegir el término medio entre dos extremos que hace el hombre prudente. Las virtudes dianoéticas, a su vez, pueden ser prácticas, como precisamente la prudencia o el arte, y teóricas, que considera que son la intuición, la ciencia y la sabiduría. Y aquí cree que nada determina el medio.
sino que hay que desarrollarlas al máximo, puesto que en esto consistirá Sí. convertir en acto la potencia humana. Por esto también cree que de manera natural es a lo que tiende el hombre. La política, como para Platón, trata de encontrar la comunidad justa, pero la justicia es para él algo muy distinto. La define como reparto equitativo, distributivo y conmutativo. Aristóteles define al hombre como animal político, que quiere decir animal social, que necesita vivir en comunidad. Esa comunidad parte de la familia, la agrupación de familias que es la aldea y la agrupación de aldeas que es la polis, y piensa que no se deben formar grupos más grandes porque ya no son beneficiosos para el individuo. El gobierno justo en la polis puede alcanzarse de diferentes maneras, a través del gobierno de uno, la monarquía, de varios, la aristocracia, o de todos, la democracia, igual que cree que el gobierno injusto de cada una de las modalidades deriva en tiranía, oligarquía y demagogia respectivamente. Tanto la ética como la política de Aristóteles son más flexibles que las de Platón, pero el problema al que se enfrenta es que su visión estaba totalmente alejada de la realidad de su tiempo. Su alumno Alejandro Magno procedió a anexionarse toda Grecia, conquistar Egipto, hacer caer el imperio persa y seguir avanzando hasta el actual territorio de Pakistán, creando un imperio fuera de cualquier medida contemplada por su maestro. Su muerte precipitó además el final de Aristóteles, que por sus conexiones personales con la familia real de Macedonia fue acusado de impiedad en Atenas, al conocerse la noticia de la muerte de Alejandro, medida preventiva contra posibles sobresaltos, a pesar de que Aristóteles no tenía ninguna intención de provocar inestabilidad alguna. Para evitar el final de Sócrates, él huyó sin esperar al juicio. Pero tener que abandonarlo todo minó su salud y murió meses después en Calcis, capital de la isla de Eubea. Bien, compañeros, al margen de las cosas que podemos no estar de acuerdo y las cosas que, por supuesto, como vimos en ese video, fueron superadas o han sido superadas en el momento actual sobre Aristóteles. Pero como ustedes ven, quedan muchas cosas ahí eh, que son de lo más actual, ¿no? Cuando habla de tiranía, cuando habla de democracia, está hablando de cosas que hoy incluso se debaten en el mundo actual. Eh, Si uno mira el libro, habla del Estado, porque cuando habla del Estado, él habla de la polis. ¿Qué cosa es la polis? Son las ciudades-estado griegas. Es eso que él defendió, como dice el video, y que su alumno Alejandro Magno superó, pero su superación no es un sentido opuesto a lo que Aristóteles haya dicho, sino era las condiciones que en ese momento la tendencia era a la creación de grandes imperios, incluso habían sido anteriormente también de grandes imperios. Y la polis griega, esas ciudades-estados griegas, habían sido algo así como excepcionales en un momento de la historia humana, ¿no? Pero estos planteamientos de Aristóteles, aunque ustedes ven ahí, y vamos a verlo después cuando analicemos a, a Tomás de Aquino, que toma el pensamiento aristotélico para crear la teoría atomista y que ha ejercido una influencia y que sigue ejerciendo una influencia hasta nuestros días en diferentes temas filosóficos, en lo que se ha llamado el neotomismo. Neo es simplemente nuevo. Cuando uno habla de neoliberal, son los nuevos liberales, neotomismo, neoliberalismo, neopositivista, los nuevos positivistas. Es simplemente una palabra que hoy es de uso común, yo diría no solo en la filosofía, sino en los temas que tienen que ver con las narrativas mediáticas, muchas veces narrativas mediáticas políticas. Pero yo creo que lo principal que aporta este video, que repito, eso va a estar en el aula virtual, es que nos está diciendo la importancia de Aristóteles en el pensamiento actual y en el pensamiento occidental al cual nosotros nos ascribimos, que eso evidentemente no se puede quitar. Intentar quitarlo realmente es un error garrafal, no tiene sentido. Es simpático porque muchos de sus contemporáneos, o sea, los que vivieron en la época de Aristóteles, incluso muchos que lo han estudiado, han considerado a Aristóteles o lo consideraron un materialista, o sea, en contra del pensamiento idealista de
de su maestro Platón. Importante, aun cuando uno habla de materialismo e idealismo, es simplemente está en una respuesta sencilla. Los que creen que las ideas, Dios, los dioses, es primario, son idealistas. Y los que creen que la materia es, y que la materia es secundaria, los que creen que la materia es primaria y que está en la conciencia humana, en el cerebro, y a partir de ahí se crean las ideas sobre Dios, los dioses, ideas absolutas, etcétera, etcétera, son los que se llaman materialistas. Materialistas e idealistas en la historia han habido desde el nacimiento de la filosofía griega. Aristóteles fue considerado un materialista. Yo realmente creo que no, porque Aristóteles defendió la existencia de los dioses y del alma. Si uno defiende la existencia de los dioses y del alma, no puede ser un materialista, pero él fue acusado de eso. Todavía hay mucha bibliografía que se lee y habla en ese sentido. Yo realmente no creo que haya sido de esa manera. Yo creo que es la idea de contraponerlo a él al pensamiento platónico. Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, los tres grandes del pensamiento de la llamada filosofía clásica griega, que tienen en ellos tres, pero que fueron otros muchos. Ahí ustedes vieron el video que mencionaron a Demócrito, ese que de alguna manera increíble dijo que los seres humanos estábamos formados por átomos, cosa que está demostrado hoy físicamente. Estamos formados por átomos, incluso el átomo sí se divide en protones, neutrones, o sea, pero haberlo dicho en ese momento sin ningún experimento o tecnológico o la tecnología que existe hoy era algo realmente, a mí siempre es algo que me ha sorprendido, ¿no? En la historia del pensamiento griego, pero era un materialista, o sea, decía que todos estábamos formados, era materia, no existían los dioses, y él en ese momento habló, como igual retoma Aristóteles, el fuego, el agua, viento, como digamos, los principales sustancias que formaban a los seres humanos. Por lo tanto, existe materialismo e idealismo desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos del nacimiento del pensamiento filosófico occidental. Yo creo que eso es importante que esté claro, porque a veces se piensa que el materialismo es algo del siglo XIX, del siglo XX, que el materialismo tiene que ver con el pensamiento de Marx y los que lo antecedieron y los que lo sucedieron, y realmente eso no es cierto. Y esto que les estoy explicando es la demostración de la existencia del materialismo e idealismo en la historia del pensamiento universal. Que haya predominado uno u otro o que predomine uno u otro en un momento histórico, eso es diferente y en condiciones históricas que son muy especiales y yo diría causales. Porque si bien es cierto que podemos criticar el pensamiento de la física y la metafísica aristotélica, yo creo que sí hay una causa de las cosas. Cuando se habla de una causa es que toda causa tiene efectos y esos efectos se pueden convertir en causas de otros efectos y así de manera continua en lo que se ha llamado la dialéctica que se sistematiza por primera vez en la historia universal con el pensamiento dialéctico de Hegel, uno de los padres de la filosofía clásica alemana del siglo XVIII-XIX, pero Aristóteles ya había hablado de esa dialéctica, ¿no? De que los fenómenos tienen causa y tienen manifestaciones externas, aunque haya caído en muchísimas contradicciones. Las contradicciones, por supuesto, son lógicas del desarrollo que en ese momento tenía los desarrollos tecnológicos en momento que eran realmente mínimos, porque no hay otra explicación, ¿no? Tampoco muchas cosas eran por la imaginación de los seres humanos y a veces por pura lógica que se llegaban a conocer y que se entendían y que después unos se demostraron y otros no se demostraron. No sé si está aquí sobre el video, repito, eso va a estar en el aula virtual.
¿Hay alguna pregunta, compañeros y compañeras? ¿Algún comentario? ¿41 estamos conectados? Uno más que en Marte. Qué bien. Bien. Si no hay comentario, voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Se ve, compañeros? Pregunto. Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Sí se ve. Bien. Esperemos que también se sigue viendo, ¿verdad? ¿Se ve? Bien. A esto le he puesto visión de la Grecia antigua. En definitiva, tiene que ver con Grecia como tal. Y comienza con esta frase de Aristóteles, posiblemente una de las frases más famosas. Todo Estado es una asociación que tiende al más importante de todos los bienes. ¿Cuántas explicaciones puede tener el tema del Estado, no? Pero lo cierto es que desde el nacimiento de la sociedad esclavista existe un Estado. El Estado como un ente regulador de las relaciones entre los seres humanos, entre castas, grupos, clases sociales, y para otros análisis posiblemente más críticos, el Estado como el ente represivo de represión de un grupo social sobre otro, de los más fuertes, que son los que controlan el Estado por los que no lo tienen. Esa palabra Estado viene de la filosofía clásica griega, y Aristóteles es uno de los que más lo ha analizado. Ustedes van a ver en el libro que hay bastantes temas escritos sobre el tema del Estado, y realmente es importante porque Aristóteles dice que dentro del Estado el tema incluye la familia como concepto y su definición, por supuesto, como la parte fundamental del Estado. Y plantea que los seres humanos tienden a esos grupos familiares a asociarse, y al final crean esos grupos asociados, crean un Estado. Por supuesto, en el pensamiento aristotélico, como yo les dije, el Estado es la polis griega, la ciudad. O sea, una ciudad es un Estado. Cuando yo digo una ciudad, un Estado, por ejemplo, Atenas es un Estado, Esparta es un Estado, Argos es un Estado, Tebas es un Estado. Cada uno en esa historia de Grecia era un Estado hasta el momento de el predominio macedónico, con el nacimiento de la unificación forzada de las ciudades-estados griegas, y después con el imperio de Alejandro Magno. Entonces, es uno de los conceptos, yo creo que lo más importante que llega hasta nuestros días. Por supuesto, en el transcurso de la historia, el concepto Estado ha cambiado. Estamos hablando de polis en el caso de Grecia, pero hoy, si nosotros hablamos de los estados, El Salvador es un estado nacional. O sea, en el momento que vivimos, estamos en los estados nacionales. Hay organizaciones de estados que se han convertido en algo así como estados plurinacionales. ¿Cuál es el ejemplo ese? El más clásico, que seguramente todos conocemos, es la Unión Europea. La Unión Europea es un estado plurinacional, porque hay una pluralidad de estados dentro de ese propio estado, ¿no? Esa es una forma de estado diferente a el estado de las polis griegas, de las ciudades-estado.
lo cual no quiere decir incluso que no existan estados hoy que son ciudades. El Vaticano es una ciudad-estado, es una polis, ¿eh? Por lo pequeña que es. Y otros estados pequeños, Liechtenstein es otro estado también en Europa, Andorra, Mónaco. Entonces son ciudades-estados que han llegado a la actualidad de los estados nacionales manteniendo su configuración de ciudad-estado. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos es un estado federal, ¿no? Un estado que está formado por otros estados. Fíjense que es distinto, porque cuando uno habla de la Unión Europea, es un estado plurinacional porque son estados de diferentes nacionalidades. Los franceses hablan francés, los alemanes hablan alemán, los españoles hablan. Me explico, en Estados Unidos, por lo menos el idioma mayoritario es el inglés. Por lo tanto, es un estado plurinacional donde hay una cultura, eso que se ha llamado el American Way of Life, o sea, la forma de vida americana que está conformada en esos 50 estados. Le hago esta explicación, compañeros y compañeras, para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene el pensamiento aristotélico hasta nuestros días relacionado, por ejemplo, al Estado, de una asociación familiar a lo que ha llegado hoy en el desarrollo humano, ¿no? Ahí políticamente se considera la existencia de otros estados, por ejemplo, estados presidencialistas, así Rusia es un estado presidencialista, Francia es un estado presidencialista, donde supuestamente hay una especie, aunque bueno, hoy con el conflicto de Ucrania ha nacido esa frase, o se ha retomado esa frase de las autocracias, esa autocracia, que yo realmente creo que es algo peyorativo, que tiene que ver con un conflicto político, porque en Rusia, igual que en Francia, hay una elección, ¿no? Y el que tiene la mayoría es el que gana. Y igual que hay en esa una elección, y el que tiene la mayoría es el que gana, ¿no? Y de acuerdo a las características que tenga el poder legislativo, los presidentes pueden tener una cantidad de prerrogativas que se van por encima de las prerrogativas que puede tener, por ejemplo, las asambleas nacionales, que es el poder legislativo, e incluso por encima del poder judicial. En esa división de pensamiento relacionado a la repartición de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, seguramente los compañeros que estudian Derecho aquí han oído de esto, y si no lo han oído, llegará un momento que tendrán que verlo, que es lo más común en lo que se ha llamado la democracia, ¿no? Que tiene también características muy específicas. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de la filosofía griega, estamos hablando, como dice esta lámina, de un periodo de la historia de la filosofía comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental en el periodo presocrático, o sea, antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, y la filosofía islámica, o sea, cuando nace la filosofía islámica. Porque la filosofía islámica desplazó de muchos territorios donde la filosofía griega había sido la mayoritaria y donde había creado incluso una influencia muy importante dentro ya del cristianismo. Conjunto de conceptos, teorías, escuelas, autores y obras que en el campo de la filosofía aparecieron y se desarrollaron en Grecia durante la Edad Antigua, siendo el periodo comprendido entre los años 600 y 200 a.C. es de su máximo esplendor. Se me olvidaba decirle, pero que también tienen que tenerlo en cuenta. Es simpático porque a pesar de que Aristóteles es el último de los tres grandes pensadores, o sea, Sócrates, Platón y Aristóteles, sin embargo, de Aristóteles se conservan 30 obras escritas. Las demás desaparecieron en el tiempo, en las guerras, las quemaron. Bueno, las cosas que hayan podido pasar. Increíblemente, las obras de Platón, hay muchas más obras, a pesar de que son más viejas, pero no se conservaron. Se conservan muchas menos obras y de Sócrates no se puede hablar de obras porque Sócrates nunca escribió una obra. Lo que supuestamente dijo Sócrates lo escribió Platón. Eso también para que lo tengan en cuenta. Pero cuando uno escribe sobre una persona,
uno tiene que decir lo que supuestamente dijo esa persona, porque no hay otro documento que nos pueda rebatir si lo dijo o no lo dijo, ¿no? Creo que me explico, ¿no? Yo puedo decir fulano dijo, pero es mi interpretación. Digamos una interpretación en un sentido positivo, ¿no? Pero es lo que uno entiende. Cuando uno entiende de otra persona es subjetivamente, individualmente, tiene una interpretación que no necesariamente tiene que ser igual a cualquiera, incluso de los que estamos aquí reunidos, que posiblemente tengamos interpretaciones que sean bien diferentes. El centro principal de esa filosofía, el centro principal de Aristóteles, a pesar de que Aristóteles, ustedes vieron en el mapa, él nació en el mapa del video, que él nació en la ciudad de Tágira. Tágira es una de las ciudades, digamos, de los puntos dentro del mar Egeo que fueron colonizados por los griegos. Ese territorio de Tágira hoy está en los territorios actuales de ese territorio es hoy de Bulgaria. O sea, no, ya por la misma historia, ¿no? Ya eso ha cambiado. Pero en el momento ese Atenas realmente, y el propio Aristóteles, o sea, donde el centro del pensamiento griego, de esa filosofía clásica griega, fue Atenas. Más que Esparta, más que Tebas, que fueron las otras dos ciudades, yo diría, más importantes y que, digamos que tuvieron grandes guerras internas para dilucidar la supremacía de una sobre otra, a pesar de que finalmente ninguna llegó a predominar totalmente y siempre mantuvieron, a pesar de sus derrotas militares, una independencia en ese modelo, repito, de lo que se ha llamado las ciudades-estado. Ahora, esto es importante, Platón y Aristóteles sí crearon sistemas de pensamiento. Porque no hay la menor duda, Platón tiene un sistema de pensamiento idealista. Platón es que considera que las ideas son eternas, son inmutables. Eso es hasta nuestros días, tiene una gran influencia en el pensamiento occidental, pensamiento sobre todo cristiano, tiene una gran preponderancia. Yo diría que incluso en el pensamiento hoy de los cristianos evangélicos tiene una gran preponderancia, y eso es realmente más platónico que aristotélico, porque Aristóteles, por sus estudios, yo diría, relacionados a tantas cosas fuera incluso de la política y del Estado, de la democracia, que tienen que ver con estudios de biología, de medicina. O sea, que son cosas que yo diría que están más apartadas o son más prácticas en esa defensa que hizo Aristóteles siempre del tema de la sustancia. O sea, la sustancia era lo concreto, la sustancia es la materia. Esa es la definición que realmente tenemos que dar de eso, ¿no? Ahora, Sócrates no deja de haber sido famoso, o sea, es como decir el padre de los dos, de tanto de Platón como de Aristóteles, y su método, ese método tan famoso de preguntar una pregunta tras otra, calificado muchas veces como una persona un loco, ¿no? Eso era lo que planteaban de él, pudo haber vivido en todo el esplendor por el reconocimiento que tenía como en su momento en vida, como el máximo pensador del momento de la filosofía, el momento más cumbre de la filosofía clásica griega, pero sin embargo vivía como un pobre. Y al vivir como un pobre, mucha gente lo llamaron que era un loco. Pero es importante esto que dice Platón de Aristóteles, cumplir la misión del filósofo de buscar dentro de mí mismo y los demás hombres. O sea, buscar qué es lo que cada persona piensa. El método socrático, dialéctico, después de plantear una proposición, hace una serie de preguntas destinadas a analizar y a depurar la proposición, examinando sus consecuencias y comprobando si coincidía con los hechos conocidos. Importante con los hechos conocidos porque hay hechos que no eran conocidos y que Sócrates no podía conocerlo, por supuesto. Sócrates describió el alma no en términos de misticismo, sino como aquello en virtud de lo cual se nos califica de sabio de lo bueno o malo. En otras palabras,
Sócrates consideraba el alma como una combinación de la inteligencia y el carácter de un individuo. Y al defender el alma, por supuesto, estamos hablando de un filósofo clásico o puramente idealista. Platón, idealista, seguidor también de la filosofía de Sócrates, sistematizó por primera vez, por eso se plantea que es el primer momento de una filosofía sistemática, o sea, creó un sistema, y sus teorías también políticas, muchas veces enfrentadas a las de Aristóteles, las planteó en su famoso libro que ha llegado hasta nuestro día con una gran influencia, La República, donde él dijo, y se lo escribo, que los objetos del mundo real son mera forma de las formas eternas o ideas. O sea, la idea es lo eterno. Pueden pasar generaciones de personas, pero las ideas están ahí, no cambian, son inmutables, cosa que es evidentemente debatible. Y repito, es debatible si vamos a analizar simplemente el concepto de Estado. El concepto está ahí. Si vamos a creer que el concepto está ahí porque es el concepto de Estado y es inmutable, bueno, desde ese punto de vista es inmutable. Pero si vemos la definición del concepto de Estado, ha cambiado desde el momento ese hasta nuestros días en una cantidad de variables que nos dicen que, o nos hace cuestionarnos de que las ideas sean realmente inmutables, ¿no? Está el concepto, pero las definiciones están siempre cambiando, ¿no? Es uno de los padres también por primera vez de una teoría del conocimiento implícita en esas teorías de las ideas, y por supuesto estamos hablando también de una persona, de un filósofo idealista, con esa sistematización dialéctica de su pensamiento, por decirlo de alguna manera. Ambos antecedieron, como les dije, a Aristóteles, no, aunque Aristóteles haya creado su propio sistema de ideas, siempre tuvo una influencia de Platón, eso realmente no se puede quitar, ¿no? Pero Aristóteles propuso una serie de conceptos que son relacionados a objetos reales. ¿Qué quiere decir esto, compañero? Cuando uno habla de un objeto real es cómo se manifiesta un objeto. O sea, un objeto se manifiesta de una forma y no de otra, ¿no? Y eso nosotros lo percibimos por las percepciones humanas. Si uno dice que esto es una mesa, uno dice que la mesa es de madera, es porque está viendo que es de madera, porque la toca y es de madera, porque si se cae hace un ruido, suena como la madera. Son, a partir de percepciones, es la manifestación externa de una cosa. En este caso, por ponerle un ejemplo, puede ser una mesa, pero puede ser una silla, un ventilador, la pared, un televisor, lo que sea, ¿no? Que en el momento de Aristóteles, por supuesto, estaba representando las cosas que en ese momento los rodeaban, ¿no? Y él hallaba siempre una definición distinguible entonces para una forma de materia. Una forma de materia que tenía una existencia independiente. Esto es una mesa y es independiente de la otra mesa. Esto es una silla y es independiente de la otra silla. Y si esto es un sofá, independiente del otro sofá. O sea, tiene una existencia independiente. Cosa que lo hacía diferente a Aristóteles, a Platón, que planteaba que era una idea. O sea, la idea mesa está ahí y la idea es eterna. Ajá. Pero se manifiesta igual, todas las mesas son iguales, ¿no? Yo, por lo menos la interpretación que yo le hago es esa, ¿no? Por supuesto. Ya le decía, los famosos 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua, los elementos que conforman las entidades materiales. En este caso, tiene una concordancia con Demócrito, como le decía usted también, un filósofo materialista griego que antecedió también a Aristóteles y que había hablado de esos 4 elementos, y que en el caso de Aristóteles dijo que existía uno más, ¿no? Que es, y él dijo que un elemento que existe en todas partes y que es el único constitutivo de todos los cuerpos celestiales. Y que el pensamiento después cristiano, el pensamiento sobre todo de Tomás de Aquino, que vamos a ver, lo toma como decir cuál es el constitutivo de todos los cuerpos. No, es Dios. Es Dios el que constituye
todas las cosas materiales, fuego, el aire, la tierra y el agua, ¿no? Esto, en los escritos de Platón y de Aristóteles, las tendencias dominantes de idealismo y materialismo en la filosofía griega alcanzaron en uno y en otro caso su más alta expresión, dando lugar a un cuerpo de pensamiento que sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre la investigación filosófica. O sea, esto es lo que ustedes van a encontrar normalmente en la bibliografía. Platón, idealista; Aristóteles, materialista. Yo, repito, tengo grandes dudas de que Aristóteles haya sido un materialista si tenemos en cuenta que Aristóteles defendió la existencia del alma y defendió incluso la existencia de los dioses, porque en aquel momento, por supuesto, en Grecia no se podía hablar de un dios, estábamos hablando de un panteón politeísta donde habían dioses y diosas, que era lo que predominaba en ese pensamiento griego en ese momento. No es hasta siglos después cuando el cristianismo hace su irrupción en Grecia. Conclusiones de lo que hemos visto y para tenerlo bien en cuenta. Es una especie de resumen, digamos, desde la clase anterior donde hicimos ese recuento del nacimiento de un pensamiento filosófico en Mesopotamia y en Egipto. Pensamiento filosófico, yo diría, en el caso de Egipto, puramente idealista, el libro de los muertos. Por primera vez el pensamiento de la reencarnación, tomado después por el pensamiento, por la religión judía, y como primera religión, por lo menos predominante desde el punto de vista monoteísta, de la existencia de un solo Dios, y en el caso de Mesopotamia, con pensamiento muy politeísta, una gran cantidad de dioses, y en un libro como el Gilgamesh que habla de el nacimiento, la formación de los seres humanos a partir de dioses que muchas veces han sido confundidos con seres extraterrestres, pero simplemente hay que tomarlo desde el punto de vista más realista y fuera de una narrativa especulativa que nos habla de dioses que fueron los que formaron la tierra, ¿no? Como ellos la conocían en ese espacio geográfico, yo diría limitado, que es Mesopotamia, ¿no? O que fue Mesopotamia, y que yo le dije que son los territorios que están entre los ríos Tigres y Éufrates, o sea, más o menos entre fronteras, más de Irak y una parte de Irán. Ese pensamiento, con esa influencia sobre el pensamiento griego y la influencia muy interesante, por ejemplo, si Platón habló de la república y Aristóteles habló del Estado, fíjese, Platón dice que Sócrates, el modelo que defendió estatal fue un modelo de Egipto, del imperio. Y uno diría, qué cosa más terrible, ¿no? Defendía un poder omnímodo, vertical, de una persona a persona, faraón, y abajo todos los demás, faraón, un semidios, y abajo todos la aristocracia, el pueblo, los esclavos. Sin embargo, tiene una explicación bien lógica y simplemente tiene que ver con que por las guerras mismas en Grecia dividida en ciudades-estado, en esas polis, hubieron grandes guerras entre las ciudades y Sócrates fue un enemigo de esos enfrentamientos militares que al final le llevaron incluso a su muerte al ser acusado en Atenas de defender los pensamientos de la oligarquía y de la aristocracia, cuando él en realidad lo que quería era que no hubieran esos enfrentamientos internos, y él en un momento pensó que un poder centralizado a partir de, por supuesto no lo dijo un faraón, pero podía haber sido un rey, podía haber sido un tirano, pero simplemente un poder vertical podía eliminar los enfrentamientos en Grecia. Y de una u otra manera eso le costó la vida. Ya había dicho usted palabras igual, filo y sofía, amor a la sabiduría, al conocimiento. Es evidentemente una forma de conciencia social la filosofía, por su objeto y por su estudio de los problemas
más generales del mundo, la relación entre el ser, el pensar, entre la materia y la conciencia. Y es una forma de la conciencia social más antigua, posiblemente la más antigua. Pero uno no puede saber qué conciencia social es la más antigua relacionada a la formación de la sociedad. Puede haber sido otra. Ha existido la filosofía materialista e idealista a lo largo de los siglos enteros hasta la actualidad. Como les dije anteriormente, a pesar de, yo diría, esas acusaciones, bueno, la acusación del materialismo no solo tiene que ver con el pensamiento de Marx. Acusaciones de materialismo muchas veces tienen que ver con el materialismo capitalista, o sea, todo el mundo quiere lo material, la gente se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de ir a los templos, a sus iglesias, y lo que están pensando en tener más cosas y más cosas y más cosas en una vida terrenal. No les importa entonces aplastar unos a otros en la búsqueda de un éxito a toda costa. Y eso es considerado un materialismo y es criticado por diferentes denominaciones religiosas. Yo diría no solo cristiana, islámica, hinduista, budista, de manera general, o sea, hay crítica a eso que en el mundo actual se ha llamado el materialismo. Para verlo, creo yo, de la manera más amplia, ¿no? Y para que ustedes lo piensen también de la manera más amplia. ¿Cuál es entonces el objeto de la filosofía? La determinación entre el ser y el pensar, entre la materia y la conciencia, y en tratar de determinar qué es lo primario. La materia, la conciencia, el ser o el pensar. Y el objeto más general son los problemas que estudia la filosofía. O sea, diría como objeto, como objetivo, los problemas más generales del mundo, los problemas relacionados con la materia, la conciencia y el pensamiento humano. Y yo le agregaría a esto, por supuesto, relacionado a la sociedad humana. Pero cuando se habla de la filosofía está hablando primero desde la vida, la muerte, pero cuando habla de la vida y la muerte está hablando de la sociedad humana, porque la vida y la muerte se acompañan y se seguirán acompañando en el transcurso de la sociedad humana mientras la raza humana pues viva, y siempre que esté no solo en la Tierra, sino mañana puede estar, da la impresión que mañana estará en otros planetas y mañana posiblemente también conquiste las estrellas, y eso hará que estos problemas sigan existiendo, ¿no? O sea, esos problemas que son tan grandes de pensamiento de por qué ocurren las cosas, cómo ocurren las cosas, por qué se manifiestan de una manera y no de otra, por qué hay un Estado de una manera y no de otra, ¿no? ¿Por qué hay una democracia y no otra? Porque relacionado al tema de, yo diría, de las relaciones económicas, y ustedes van a verlo en el libro, y es algo que es muy común cuando se estudia el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles es un defensor del esclavismo, o sea, defendió la esclavitud. Y eso no puede ser una crítica. Fíjense, no podemos criticar a Aristóteles por haber defendido el esclavismo, porque él vivía en una sociedad esclavista, donde los esclavos eran algo normal, eran los que trabajaban para los amos. Entonces, no es extraño que él defendiera el esclavismo. Decía que habían hombres y mujeres, no decía mujeres, pero genéticamente, de que tenían que ser guiados, porque no eran inteligentes, porque no tenían conciencia de las cosas que hacían, porque eran bárbaros y no tenían la racionalidad que tenían ellos, entonces tenían que ser esclavos. Y dentro de la familia, era normal que la familia tuviera esclavos para que trabajaran para la familia griega, por supuesto. Y esto es muy interesante porque incluso es diferente al caso de Roma, porque en Grecia un griego no podía ser esclavo. O sea, los esclavos eran los no griegos, los extranjeros, distinto al caso romano, donde para pagar deudas, por ejemplo, un romano, él mismo, un ciudadano romano, se podía vender como esclavo, que iba a pagar unas deudas que tenía y no tenía forma de pagarlas. Y para que su familia no fuera totalmente esclavizada, se esclavizaba entonces a alguien de la familia, se autoesclavizaba. Bien diferente a Grecia,
O sea, en Grecia el griego no podía ser esclavo, en Roma el romano sí podía ser esclavo, ¿no? Y esta esclavitud, y no es porque insistir por insistir, pero cuando vamos a hablar de la democracia griega, ¿de qué democracia estamos hablando? Estamos hablando de una, porque, ¿qué cosa? La palabra democracia, ¿por qué está formada? Democracia, ¿no? Poder del pueblo, ¿no? Poder de la mayoría. Sin embargo, a esta democracia en Grecia hay que ponerle un apellido, que es democracia esclavista, ¿eh? Porque es la democracia de los esclavistas, de los griegos, de los amos, que eran los que podían elegir o podían ser electos, ellos, pero griegos, ¿eh? Ni los extranjeros, ni los esclavos, que mayoritariamente eran también extranjeros, ¿no? Podían ser electos. Por lo tanto, estamos hablando de una democracia de un grupo de personas, ¿no? Y eso nos dice que el concepto, igual que el concepto de democracia, igual que el concepto del Estado, tiene apellidos. ¿En qué democracia vivimos nosotros? En El Salvador. Una pregunta que a mí, que yo siempre la hago y yo creo que es importante que la razonemos. He dejado de compartir. ¿Qué democracia vivimos nosotros, compadre? Pregunto. ¿Qué dice la Constitución de El Salvador? Los compañeros aquí que estudian Derecho. ¿Qué dice la Constitución de El Salvador de la democracia en El Salvador? Compañero de Derecho o cualquiera. Vamos. Y a mí es feo preguntar por la lista, ¿no? Así que espero un voluntario o una voluntaria. ¿Qué dice la Constitución de El Salvador del tema de la democracia? De ese concepto que viene de la sociedad griega y del pensamiento clásico griego y que es tan, yo diría, manido en el pensamiento actual. Los compañeros de derecho aquí, ¿qué democracia? ¿Cuál es el apellido? ¿Qué dice la Constitución de El Salvador de la democracia? No hay ningún voluntario. Será por la hora. ¿Un voluntario? Yo le doy tiempo hasta que ustedes, para que busquen en el celular. Pregunten en el celular, pregunten a la inteligencia artificial, al ChatGPT. ¿Qué democracia hay en El Salvador? ¿Qué dice la Constitución? Un silencio realmente sepulcral. Democracia representativa. Compañeros y compañeras, ¿representada por quién? Por los partidos políticos. Eso dice la Constitución de El Salvador. Y por eso es tan importante estudiar filosofía, ¿eh? Porque cuando uno estudia filosofía es que puede ir a traducir algo como qué cosa es la democracia de verdad. ¿Eh? Eso es lo que dice la Constitución de El Salvador, democracia representativa representada por los partidos políticos. Si mal no recuerdo, está en el artículo 10 de la Constitución, si mal no recuerdo. ¿Eh? Entonces, esa palabra democracia tiene apellidos. Si en Grecia era democracia representativa, en El Salvador hoy es una democracia representativa, que es ese apellido viene del pensamiento liberal, que se constituyó sobre todo en el empirismo británico, eso que hablamos en la primera clase. ¿Hay otros tipos de democracia? Sí, la llamada democracia participativa, donde la participación de todos y todas debe estar incluso por encima de cualquier agrupación política y que hoy se ha convertido en algo así como una utopía
que se busca, no una utopía en el sentido etéreo, sino la utopía de cómo debe ser algo y qué es lo que se debe buscar. Eso es lo que nos dice, fíjense. No hay un estado etéreo, ni hay una democracia etérea. Hay una definición, hay definiciones de esos conceptos. Y esas definiciones de esos conceptos son los que nos explican a nosotros la realidad donde vivimos. ¿Eh? ¿Cuál es la realidad? Es esta. Dos conceptos que son evidentemente muy relacionados. ¿Eh? Uno habla de la familia, es otro concepto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la familia? Yo diría en el mundo moderno. Las familias se han hecho familias disfuncionales. Y tienen un apellido también ese concepto. Y esas son cosas que normalmente todos ustedes ven constantemente. Y que la narrativa mediática constantemente, incluso en las redes, que todos vemos tanto, porque vivimos en la sociedad en red, estamos revisando. Y que debemos tener entonces estos conceptos para racionalmente hacer una interpretación de qué es lo que está ocurriendo. Me explico, compañeras y compañeros. Sí, Lick. Voy a poner en el aula, porque bueno, hoy es jueves, no tenemos clase hasta el martes, ¿no? En el aula virtual voy a poner el primer trabajo de clase. Primer trabajo de clase que tiene que ver exactamente con todo lo que hemos visto hasta ahora, haciendo un hincapié fundamental en el pensamiento aristotélico. O sea, en el pensamiento de Aristóteles, que es el que, en definitiva, más se trata en el libro que es el que nos guía en el camino de esta cátedra, ¿no? Va a estar en el aula virtual, uno de los trabajos. Todo esto tiene, por supuesto, puedo poner el trabajo y lo voy a poner en la rúbrica, pero realmente es un trabajo bien sencillo que sale simplemente yo lo retomo del libro y lo pongo, pero que es evaluado. ¿Ok? O sea, les voy a pedir a todos y todas, por favor, que estén atentos a eso, porque yo lo pongo en el aula virtual con un tiempo de cierre. O sea, yo mañana voy a subirlo en el aula virtual y va a estar habilitado hasta el día lunes, porque el martes ya tenemos la clase, ¿no? O sea, yo cuando el martes por la mañana ahora voy a revisar a ver las respuestas y ya lo voy a ir colocando eh, en, en el cuadro que ya tengo hecho con todos los nombres de ustedes para ir acumulando esas notas que van a dar como resultado la nota después del primer periodo. Por lo tanto, les pido que vean el aula virtual. ¿Alguien ha tenido problemas para ver el aula virtual, para acceder? Pregunto. Para si alguien tiene un problema, yo notificarlo. Fulanito, fulanita tiene tal problema y revisen ahí en que los compañeros de la DI revisen. ¿Alguien tiene problemas para acceder al aula virtual? ¿Alguien no ha accedido al aula virtual? Yo presupongo entonces de que todo el mundo tiene acceso al aula virtual y no hay problema. Ahí está la bibliografía, ahí va a estar la presentación puesta también. Yo creo que la presentación ya la subí, voy a subir también el video. Y la parte que tiene que ver con el libro, esta evaluación, es el libro de la página 11 hasta la página donde está la última tarea, por cierto, que es la página 22. Pero hay tres que son de las tareas. Y donde nuestro estimado Aristóteles habla de los temas fundamentales que tienen que ver con el origen del Estado, la familia, la esclavitud, y la adquisición de bienes. Y cuando habla de bienes, muy relacionado a la esclavitud, por supuesto, porque el principal bien que
en la sociedad de ella se quería tener era el esclavo, porque el esclavo era un bien, el esclavo era una cosa, ¿no? La única diferencia era, por ejemplo, con una vaca, es que la vaca no hablaba y el esclavo hablaba, pero era una cosa. Era una cosa, era un bien. Era el bien más estimado en la sociedad esclavista. Que eso es los puntos fundamentales que están en el libro. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre la pregunta que se va a hacer? O sea, el trabajo de clase. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sí, Adelante, yo tengo Karen. una consulta. Ah, La actividad que está dejando de la página 11, sí. las instrucciones las va a dejar en el aula. En el aula virtual. Yo voy a subir el documento en Word para que ustedes respondan arriba mismo del documento. O sea, ahí mismo respondan, no escrito, por supuesto, ¿no? O sea, en Word lo responden, lo pasan a PDF y ese PDF es que ustedes van a subir en él la tarea que va a estar en el formato de tarea. Es como yo voy a subir para que ustedes suban la tarea en PDF. Es más fácil, no se mueve por si acaso. Sí, sí, Karen. Una consulta más. Sí, a la hora de subir el trabajo, obviamente tiene que ir identificado, ¿verdad? Por el No. nombre y ¿cómo se llama? Nombre y El número de carrera. carnet. Ah, Nombre, ok, carrera y el número de listo. carnet, pero nombre y carrera es lo principal. Pero lo principal es que no se puede olvidar es el nombre. De todas maneras, ustedes van a ver que en el formato aparece nombre, todas esas cosas para que ustedes lo llenen. Más o menos como si fuera un parcial. No es exactamente, pero más o menos es así. Ok, No sé, listo, Fabricio. muchas gracias. No, gracias por la ¿Para pregunta. cuándo, Adelante, Fabricio. para cuándo sería la tarea? Para el día lunes. Día lunes. Ok. Muchísimas gracias, Sí. Lick. Bien. Ligo, una pregunta. Supuestamente el martes ya es la última clase que vamos a tener antes de las vacaciones. Hasta después de las vacaciones, jueves 8 creo que es que cuando, pero bueno, todavía no nos han dicho, ¿no? Es cuando retomamos la cátedra. Otro compañero había preguntado, adelante, ahora el micrófono. Sí, yo, una pregunta. Adelante, No Henry. escuché si la tarea iba a ser individual o en el grupo que habíamos hecho. La tarea es individual. Ok. Es una tarea, no es un parcial, o sea, no son 3 preguntas, no, es una tarea. Ustedes van a hacer algo, ¿no? Todavía no estoy totalmente decidido, pero van a hacer una tarea de una cosa que yo veo, ¿no? Y Licenciado, una yo diría pregunta. que no es difícil. Adelante, ¿quién me habla? Este, yo quería consultar si los grupos de trabajo pueden quedar de 5 integrantes. Yo dije en la clase pasada que sí, hasta 5 integrantes. Mira, a mí Excelente, se me muchas olvidó gracias. realmente, a mí 5 lo pueden, hasta 5, para cuando se vaya a trabajar en equipo y sobre todo para el que habíamos visto en la clase anterior para el tema de la investigación de cátedra que ustedes van a realizar. Y que yo me imagino que ya en el aula virtual ustedes vieron el perfil de lo que se quiere, las cosas generales, ¿no? Qué es lo que les sirve a ustedes de guía. Y como habíamos dicho igual, cualquier duda que tengan, necesidad de aclaración, o, ustedes me escriben ahí mismo en el aula virtual. Yo voy a poner un foro de aclaración de dudas para cualquier duda que tengan, siempre me escriban. Tengo este problema y yo les aclaro las dudas. Las que no se pueden aclarar en ese momento, no la entienden, la terminamos de aclarar aquí en la clase. Licenciado, una pregunta. La presentación que acaba de poner la subirá a la aula. La voy a subir al aula, la presentación y el video, los dos. Pero yo creo que la presentación ya Gracias. yo la puse. Lo que está en formato está en PDF, pero a mí me parece que ya la subí. Revisen bien, pero estoy casi seguro que ya la subí. Es que me acabo de meter al aula y vi donde decía clases y no me aparecía, por eso le preguntaba.
No, pero revisa desde el principio donde están los documentos. Los documentos del primer tema, ahí hay varios documentos que son PDF. Lo que yo no subo, no lo subo en PowerPoint, lo subo en PDF. Pero es el PDF pasada PowerPoint, perdón, es el PDF que se pasó del PowerPoint, que es lo mismo. Yo estoy casi seguro, yo voy a volver a revisar, pero si de todas maneras no está, yo lo voy a subir junto con el video, porque todo esto siempre se sube al aula para que ustedes lo tengan de bibliografía. Y Muchas una vez más, gracias. repito, el tema del libro, compañeros, el tema del libro, yo saco la pregunta del libro, así, yo creo que más claro, ni el agua, se lo estoy diciendo por gusto. Estoy diciendo que el que tenga el libro tiene un 90% de las cosas hechas. Así, ¿vale? ¿Algo más? Buenas noches, licenciado. Una consulta. De las páginas del 1 al 9 sería la investigación de las preguntas que va a dejar, ¿verdad? Más la bibliografía, más lo Ok. que he dicho. O sea, o- más la bibliografía, más lo que he dicho aquí que está en la clase, Ujú. que igual esta clase grabada, igual que la primera, yo la subí, esta la voy a subir también, la grabación. La subo al aula, igual ustedes en Teams pueden abrir Teams y en Teams ahí está la grabación, la pueden revisar también. En este caso, revisarían las dos clases. Si ustedes lo consideran oportuno, los compañeros que a lo mejor no entendieron algo, que se incorporaron a la clase un poco más tarde. Para eso está la grabación, ¿no? Lo estoy grabando por eso. ¿Algo más? Bien, si no hay más nada, entonces, gracias a todos y todas. Gracias por esta hora que sabemos que siempre es bien compleja. Les agradezco de verdad infinitamente y nos vemos entonces el próximo martes. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.